Hola amigos, bueno, este es un video en el cual vamos a analizar la carta del escritor William S. Burroughs, que es un escritor norteamericano, un poco de la contracultura, que fue parte de la generación Beat, o lo que es también conocido como la generación Beatnik. William Burroughs, tengo que disculparme un poco porque en realidad no es una carta famosa, muy poca gente lo conoce, o hay gente que lo conoce, es conocido en los círculos literarios, pero el gran público por lo general no lo conoce, y menos en los países latinos, se lo conoce más en los países sajones, donde tuvo su influencia, sobre todo en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, donde él vivió bueno, no vivió toda su vida, pero después se instaló en Nueva York. Eh, y bueno, William Burroughs tiene una carta, una biografía bastante interesante y una carta natal muy interesante, por eso quería mostrarlo. Así que bueno, vamos un poco primero a la biografía. Bueno, William Burroughs nace en el año 1914 y es el nieto de un tal William, una persona que tiene el mismo nombre que él, William Seward Burroughs, su abuelo, quien había fundado una compañía llamada la Burroughs Corporation. Su abuelo era un inventor que había inventado una máquina de sumar, que era una de las primeras máquinas de sumar que fueron populares en Estados Unidos, con lo cual era una familia de muchísimo dinero, ¿no? Su madre se llamaba Lee de apellido y su tío, el hermano de su madre, era un tal Ivy Lee, que fue uno de los primeros, se lo considera el primer relacionista público moderno, ¿no? Que él había estudiado publicidad, ¿no? Y trabajaba para la corporación de los Rockefellers, ¿no? Entonces fue considerado, era una persona muy importante. Y entonces, bueno, por las dos ramas de la familia, él venía de familias ilustres. Él estudia, bueno, en el colegio secundario ahí en Missouri. Él descubre que es homosexual y tiene unas primeras experiencias sexuales, pero después se va a estudiar a Harvard, ¿no? Bueno, después de Harvard, él hace un viaje a Alemania. En ese momento era la Alemania de la República de Weimar, antes de la llegada de Hitler al poder, y era la República de Weimar era conocida porque era muy permisiva, era el tiempo que había una hiperinflación en Alemania, el gobierno no daba pie con bola, entonces había como un clima de mucha permisividad. Los que vieron la película Cabaret saben que, bueno, la película Cabaret de 1973 con Liza Minnelli describe ese clima de vale todo que había en la República de Weimar en los años 20 y 30 antes de la llegada de Hitler al poder. Hitler llegó al poder en 1933. En la República de Weimar, en Alemania, había una escena homosexual, digamos, bastante permisiva y, bueno, William Burroughs fue un poco por eso, entonces participó de esa escena homosexual. El protagonista de la película Cabaret y de la novela Cabaret también va a hacer eso, es decir, el coprotagonista con Liza Minnelli también era un homosexual que había ido a viajar a Alemania por razones de poder explotar un poco su sexualidad libremente, ¿no? Sin embargo, a William Burroughs no le gustaba para nada las convenciones de la cultura gay, por decir algo que obviamente en ese momento era totalmente, digamos, secreta, ¿no? Pues nadie podía decir públicamente que era gay, ¿no? Pero esas cosas existieron siempre, ¿no? Pero a él le parecía que digamos, las convenciones de la cultura gay eran demasiado estúpidas. Entonces, bueno, un poco se rebelaba es decir, le parecía que la cultura gay era tan hipócrita como la cultura heterosexual, ¿no? Después, bueno, él regresa a los Estados Unidos y después, bueno, estalla en 1900, bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos se involucra en la Segunda Guerra Mundial. Él se quiere unir al ejército, pero lo rechazan, en parte porque los padres dicen que él tenía problemas grandes de depresión y que no iba a ser un buen soldado. Los padres no querían que él fuera a la guerra, la madre sobre todo. Y entonces él se va a vivir a Nueva York él era muy amigo de dos escritores de la generación beatnik que eran Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Allen Ginsberg era un poeta y no es para nada conocido, digamos, porque casi no sé si se tradujeron sus poemas. Era conocido entre la generación del rock, eso en los años 70, pero no demasiado conocido por su obra. Y Jack Kerouac era el escritor beatnik quizás más conocido porque es el que escribió la novela On the Road, en el camino, que fue un poco la novela más importante de la generación beatnik.
Para los que no les suene la generación beatnik o les suene la generación beatnik y no sepan bien de dónde, es lo que aparece en Los Simpsons con los padres de Flanders, ¿no? Los padres de Flanders eran beatniks, ¿no? Los beatniks eran una especie, era un círculo más intelectual que de alguna manera comenzaron lo que sería la contracultura en los Estados Unidos a fines de los años 40, a principios de los años 50, es decir, eran un grupo de personas que no creía de alguna manera en el sueño burgués americano de, digamos, trabajar todo el día, tener una casa en los suburbios, tener un automóvil y ser personas respetables, ¿no? La generación beatnik tomaba muchas drogas, no experimentaba mucho con drogas, estaban un poco en contra del sistema y, bueno, tenían un poco todo este tinte intelectual, ¿no? Los beatnik también aparecen en Los Simpsons cuando Homero pregunta por una bomba nuclear que hay en la tienda de Sherman y Sherman le dice que el gobierno había creado esa bomba para arrojársela a los beatniks. Bueno, decía, William Burroughs se va a vivir a Nueva York y comparte un departamento con Jack Kerouac, quien luego sería famoso por su novela On the Road, en el camino. Y ahí William Burroughs relaciona con una mujer llamada Joan Bolmer, ¿no? Quiero aclarar que Burroughs estuvo casado con una mujer llamada Ilse Klapper, que era una mujer alemana que estaba huyendo de los nazis. Ellos se hicieron amigos y la mujer necesitaba escaparse a Europa por miedo a los nazis, porque era judía. Recuerden que en esos momentos el problema que tenían los judíos de origen alemán era que nadie quería aceptarlos, ¿no? Es decir, los países sajones y los países que no eran nazis, que estaban incluso en contra de los nazis, no tenían interés en recibir a millones de judíos, ¿no? Entonces esta mujer, la única manera que tenía de ir a los Estados Unidos era casándose con un norteamericano y William Burroughs se casó con ella para darle la visa, ¿no? Él era homosexual, no estaba particularmente interesado en esta mujer. Después se divorciaron. Después siguieron amigos, ¿no? Pero bueno, decía, Burroughs se involucró con una mujer llamada Joan Bolmer. Esta mujer, Joan Bolmer, se fue a vivir con él. Ella tenía una pequeña hija, pero ella estaba casada con un soldado, con un hombre que estaba luchando en la guerra, ¿no? Cuando estaba viviendo en Nueva York con esta mujer y con Jack Kerouac, Burroughs se hace adicto primero a la morfina y después a la heroína, ¿no? Entonces empieza a arruinarse la vida y la verdad es que esa adicción a las drogas tan fuerte no la abandonó nunca en su vida. Es decir, siguió drogándose y drogándose y drogándose hasta... y la realidad es que murió bastante grande, murió a los 83 años para haber tomado tantas drogas, es bastante inusual, ¿no? Generalmente la gente que se droga muere muchísimo antes, ¿no? Joan Bolmer, que nunca estuvo casada con William Burroughs, porque estaba casada con otro hombre, ella no se hace adicta a la heroína, pero se hace adicta a una droga llamada benzedrina, que es una anfetamina que se vendía en las farmacias en ese momento. En un momento el marido regresa de la guerra y se da cuenta que su esposa era una drogadicta que estaba viviendo con dos hombres en Nueva York, que eran dos escritores de dudosa reputación que a su vez tomaban drogas. Entonces se divorcia inmediatamente y en un momento tienen varios problemas con la ley. En un momento un amigo de ellos mata a una mujer y ellos no hacen la denuncia y después a William Burroughs lo acusan de que, bueno, como necesita, como eran adictos a esta droga, él falsifica una receta para que le vendan drogas y pues, eso se descubre, entonces como que le abren como una causa. Entonces él decide escaparse a México y se va a México hasta que la causa prescriba, piensa pasarse 5 años en México y se lleva a esta mujer, ¿no? Y ahí en México él estudia algo que tiene que ver con los manuscritos de los mayas y bueno, una cuestión de historia, aprende español, ¿no? Ahí en México él no consigue heroína, ¿no? Entonces empieza a abusar de la benzedrina al igual que esta mujer Joan, ¿no?
Entonces, bueno, se empiezan a llevar mal, se empiezan a pelear, la mujer empieza a hacerse alcohólica y en todos los días tenía una pelea, le decía que él era poco hombre, que no tenía vitalidad, que no tenía nada. Y en un momento estaban con un grupo de amigos y le dijo a la mujer, vamos a hacer nuestro acto de William Tell, de Guillermo Tell, ¿no? Saben que Guillermo Tell o William Tell era una especie de Robin Hood del folclore suizo que supuestamente le puso una manzana en la cabeza al hijo, él disparó y la flecha dio en la manzana, ¿no? Entonces la mujer se puso un vaso en la cabeza, él tomó un revólver, él disparó... William Burroughs y mató a la mujer, le pegó un tiro a John Vollmer en la cabeza y la mató. Fue preso en México, pero bueno, como eran de una familia muy rica, el hermano fue a ayudarlo y aparentemente el hermano empezó a repartir sobornos a a los jueces, a los abogados, a los peritos y bueno, el juicio que tendría que haberse dado, es decir, le pasaron de acusarlo de homicidio culposo, se dijo que cambiaron la declaración, dijeron que había sido un accidente, que a él se le había caído el arma. Y después en un momento como que le dan libertad condicional, él se queda en México, tenía que esperar el juicio, pero se escapa de México y le realizan un juicio, pero después lo encuentran, digamos, culpable, le dan 2 años, pero con libertad condicional, así que no iba a ir a prisión. Pero de cualquier manera él ya se había escapado de México. William Burroughs entonces, yo dije se había escapado de México y lo primero que hace es recorre Sudamérica porque él había escuchado que existe una droga, bueno, llamada Yagué, que sería la ayahuasca, ¿no? Y quería tomar ayahuasca porque él decía que había escuchado que esa droga te daba telepatía, ¿no? Y Burroughs siempre dijo que él estaba poseído, ¿no? Estaba poseído por un espíritu que él lo llamaba el espíritu feo, ¿no? Y cuando decía que estaba poseído, él habló obviamente con terapeutas y este tipo de cosas, pero él decía no es una cuestión terapéutica que puede ir al psiquiatra o al psicólogo que me lo puedan sacar. Esto es una posesión como en los medieval, ¿no? Como que tengo un espíritu que se llama este mal espíritu que está poseído de mí y toda su... entonces él se interesó mucho en la magia y cuestiones de todas estas drogas que él tomaba tenían que ver con esta idea de sacarse este espíritu que lo tenía poseído, ¿no? Él creía literalmente que estaba poseído por un espíritu, ¿no? Entonces parte de todas digamos, sus técnicas literarias y eso tenía que ver con intentar quitarse este espíritu que tenía. Después de todo su viaje por Sudamérica, no sé si terminó tomando ayahuasca o no, él inicia un viaje por Europa, esto se lo paga todo el padre, ¿no? Porque él venía de una familia rica, y termina en un lugar llamado la Zona Internacional del Tánger, que era una parte de Tánger, la ciudad de Marruecos, en el norte de África, que estaba controlada por una fuerza internacional entre España, Francia y varios, y que no era parte de Marruecos, era independiente en ese momento, pero esta zona de la ciudad estaba controlada por europeos, ¿no? Y era considerada una zona, digamos, también un poco como la República de Weimar, con poca, digamos, donde había mucho mercado negro, mucho crimen y mucha, digamos, permisividad moral, nadie se metía en lo que hacía. Entonces él se va a vivir ahí, digamos, porque había una escena homosexual muy floreciente, ¿no? Y no había represión contra los homosexuales. Entonces, bueno, ahí cuando se va a vivir ahí unos años, ahí él escribe mucho, pero estaba totalmente, siempre todo el tiempo drogado, hasta el tiempo que él después, en un momento sus amigos Jack Kerouac y Allen Ginsberg van a visitarlo y leen un poco lo que él había escrito y él no se acordaba haber escrito lo que había escrito porque lo había escrito totalmente drogado. Después, bueno, él se tiene que ir de Tánger porque se involucra con gente del bajo mundo, va a Roma, después va a París. En París tiene otro problema con la ley porque aparentemente una de las personas de esta del bajo mundo le había dado narcóticos para llevar con él, ¿no? Entonces lo acusan de haber querido introducir narcóticos ilegalmente en el país, en Francia. Durante su estadía en
Tanger él había escrito un manuscrito que era una novela, pero que en realidad era una novela que era como una especie de colección de viñetas, ¿no? Que se terminó publicando mientras él estuvo en Francia con todo este lío que tenía con las autoridades francesas. Y esa novela, o esos manuscritos se transformaron en su novela más conocida, que es Naked Lunch, Almuerzo Desnudo, ¿no? Que en realidad es una especie de, es decir, es acerca de las drogas. El protagonista está todo el tiempo drogado y tiene alucinaciones y se encuentra con un montón de personajes raros, ¿no? Y viaja a una zona que se llama la Interzona, que está en el norte de África, que obviamente es la zona internacional de Tánger, ¿no? Y es su novela más conocida, pero es una novela muy difícil de leer porque es toda una especie de flujo de conciencia de una persona que está drogada y que no tiene mayor sentido, no se entiende qué cosas son reales, qué cosas son alucinaciones, ¿no? Pero bueno, la novela esta tenía mucha referencia a las drogas, a la muerte y también a la sexualidad, sobre todo a la homosexualidad, ¿no? Entonces la publican en inglés en París, y cuando la publican en Estados Unidos sufre, hay un juicio y hay una cuestión de censura porque la consideran una novela obscena, ¿no? En algunos estados, ¿no? Y esta fue la última obra literaria en Estados Unidos que tuvo problemas de censura. Es decir, después hubo juicios por obscenidad y eso, pero no por una obra literaria, sino ya tenía que ver con revistas pornográficas que ponían, digamos, que tenían imágenes, ¿no? Pero esta fue el último juicio por obscenidad que hubo por una obra 100% literaria en Estados Unidos. Bueno, después de su estancia en París, mientras él está en París, esperando toda esta cuestión del juicio que le iban a hacer, que al final medio que no pasó nada, porque lo habían acusado de esta cuestión de querer meter opiáceos en el país, ilegales. Mientras él estaba en París decía, digamos, empieza a tomar sustancias que alteraban, psicodélicas, digamos, que alteraban la mente, no sé qué sustancias eran, y tenía como esta obsesión con la magia y con intentar curarse de este espíritu que lo poseía y toda esta cuestión. Después él se va a Londres y se pasa 6 años viviendo en Londres. Hay que decir que él detestaba a los Estados Unidos, que él le consideraba a los Estados Unidos un país casi fascista y peligroso, ¿no? En Londres él intenta hacer una cura para sus adicciones con un médico, después se queda trabajando, viaja también un poco a los Estados Unidos para publicitar un poco su libro que había salido ahí, ¿no? Perdón, me olvidé de decir que Joan Bolmer, la mujer que él mató jugando a William Tell o a Guillermo Tell, había quedado embarazada de él y habían tenido un hijo que él le había puesto también William Burroughs Jr., ¿no? Bueno, su estadía en Londres, él ya tenía una reputación como una especie de autor maldito y las nuevas generaciones lo tenían como una especie de héroe, ¿no? Y entonces él escribía para pequeñas revistas y haciendo, bueno, trabajos para, digamos, no para medios literarios masivos o importantes, sino que tenían que ver con la contracultura y eso que estaba creciendo todo el mundo en los años 60, ¿no? Después, bueno, ahí en Londres él completa varios trabajos literarios más. Una novela que se llama The Soft Machine, que hubo una banda de rock llamada The Soft Machine en honor a esta novela. Y después una novela que se llamaba The Wild Boys de 1971. A los que les suena The Wild Boys es porque hay una canción de los años 80 muy conocida de Duran Duran que se llama The Wild Boys, que es en honor a la novela de William Burroughs, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque bueno, la idea de la novela de Wild Boys era una especie de jóvenes homosexuales que querían tomar el poder del mundo y crear una especie de apocalipsis, ¿no? Y destruir la sociedad. Y es interesante porque Duran Duran a principios de los años 80 era un grupo de 5 carilindos que, digamos, todas las chicas de que estaban en séptimo grado, primer año, es decir, las que tenían 12, 13, 14 años estaban todas enamoradas, 11 años de los chicos de Duran Duran y eran su público. Y, digamos, como hoy sería, como después fue, no sé, Justin Bieber o como son estas bandas coreanas, ¿no? Y bueno, en lugar de hacer canciones tontas de amor, los tipos hacían canciones acerca de las novelas de William Burroughs, ¿no? Fíjense que fue una década bastante creativa, los 80. Si no conocen la canción, búsquenla, Duran Duran de Wild Boys, pues es un temazo.
Y bueno, él retorna finalmente a los Estados Unidos en 1972, intenta dar clases en algunas universidades, pero descubre, digamos, que le parece que el trabajo de ser profesor universitario no lo puede aguantar, le parece que es que es insoportable. Y bueno, necesitaba dinero, no sabía qué hacer y justo encuentra digamos, él toma un colaborador, una especie de empleado secretario que tenía, que le dice que por qué no hace, bueno, algo que se usa mucho en Estados Unidos en los ambientes universitarios, y eso es que los autores y poetas hacen como un tour, como si fuera una banda, y leen sus poesías y sus textos, ¿no? En vivo, y hablan con la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no empieza a hacer eso, ¿no? Antes que ser profesor universitario? Entonces, la persona esta había trabajado con una banda de rock y sabía cómo era la cuestión de los tickets y cómo hablar con los lugares para... Entonces empieza a hacer una especie de gira y se dedica básicamente por unos años a hacer giras leyendo un poco sus obras. Y lo que ocurre es que sus trabajos de los años 50 ya se habían hecho, el Naked Lunch sobre todo, ¿no? El almuerzo desnudo se había hecho muy famoso y toda la nueva generación de artistas de rock lo tenía como uno de sus héroes. Que esto había ocurrido con todos los beatniks, ¿no? Cuando en los años 60 surgen los hippies toman de alguna manera todas las ideas de la contracultura que habían desarrollado los beatniks, incluyendo la cuestión de consumir drogas, ¿no? Y continúan, entonces como que todas las historias de los beatniks ya empiezan a ser asumidas por millones y millones de personas de una nueva generación, ¿no? Entonces, qué sé yo, aparecen, bueno, un montón de artistas de rock y eso que a él lo empiezan a tener como un referente, ¿no? Y colabora con algunos, cuando él hacía shows iban a veces a tocar antes gente como Frank Zappa, qué sé yo, y otra gente que lo tenía en gran estima, ¿no? Como él vivía en Nueva York, él es parte un poco de esta movida del post-punk que ocurre a fines de los años 70 y principios de los 80 con bandas como Blondie, ¿no? Con B-52, B-52, Patti Smith, que eran, bueno, todos venían del círculo un poco del punk y bueno, él se convierte en un referente de todas estas bandas y acá es donde se hace más famoso él, cuando él tiene sus 15 minutos de fama, porque una nueva generación lo conoce a él a través de los artistas de rock que hacían referencias a su obra, como decía Duran Duran y eso. Bueno, Duran Duran eran ingleses igual, ¿no? Por ejemplo, hay una artista que se llama Laurie Anderson, ¿no? Que hacía una música de vanguardia medio neoyorquina, que hace una canción que se llama Language is a Virus, el lenguaje es un virus, que está sacada de un texto de William Burroughs. Creo que William Burroughs colaboró con la grabación original de esa canción, ¿no? Entonces ya había una nueva generación que lo tenía un poco eh, como uno de sus y como uno de sus ídolos, ¿no? También se lo consideraba digamos, un precursor en toda la cuestión de la liberación de la homosexualidad, ¿no? De la lucha por los derechos gays, a pesar de que él nunca había formado parte de ningún colectivo gay ni nada por el estilo. A él no le interesaban esas cosas y ya digo, él estaba un poco peleado con toda la cultura gay, digamos, y las convenciones de la cultura gay. Él estaba en contra de los heterosexuales, estaba en contra de los gays, estaba en contra de todo, ¿no? En un momento Burroughs vivió en el Chelsea Hotel, en el Hotel Chelsea o Hotel Chelsea, ¿no? Que es el lugar en el cual, bueno, Andy Warhol grabó una película llamada Chelsea Girls, y vivían muchas personas reconocidas en ese hotel de la intelectualidad de Nueva York, y ahí fue donde los que les gusta la música rock y punk, ahí fue donde Sid Vicious supuestamente le disparó a su novia, ¿no? Y fue preso por asesinato. Aunque no se sabe si fue Sid Vicious, parece que fue un vendedor de drogas y que lo acusaron a Sid Vicious, que no tenía nada que ver. Eh, y hay un video, porque en un momento va Andy Warhol, el artista pop, ¿no? Que también era uno de los grandes, de los homosexuales más conocidos, y él le hace
una entrevista a William Burroughs, y es un video que es completamente psicodélico porque en ese momento había salido el Walkman, ¿no?, de Sony, y Andy Warhol tenía puesto un Walkman con los auriculares del Walkman y no se lo sacaba. En un momento comen y Andy Warhol estaba con los auriculares del Walkman y hablaba y tenía los auriculares puestos, ¿no? Y es esas payasadas que le encantaba hacer a Andy Warhol para hacerse el que era un tipo raro, ¿no? Para estos momentos son de cierto reconocimiento para él, pero él tiene un problema, que es que él había tenido un hijo, este hijo William Burroughs Jr., que también había sido escritor, había escrito un par de novelas cortas, pero empezó a tener también problemas con las drogas, estuvo preso, estuvo encerrado en un psiquiátrico. Él estuvo como muy, intentó ayudar a su hijo, pero él era un hombre muy frío. Es decir, en realidad el que más ayudaba al hijo de él era el amigo de él, Allen Ginsberg, que era el poeta que era el poeta beatnik, ¿no? Allen Ginsberg también era homosexual, Jack Kerouac no era homosexual. Me olvidé de decir que William Burroughs siempre dijo que su familia era una típica familia muy de ascendencia inglesa y que eran gente muy fría, y que en su familia estaba considerada que expresar afectos era de mala educación, ¿no? Era como algo vergonzoso. Después vamos a ver dónde tiene la luna y con qué planeta conjunto la luna, ¿no? Entonces él tiene una relación muy fría con el hijo porque él viene de una familia fría naturalmente y él es frío, ¿no? En todo este tiempo él se siguió drogando, se siguió inyectándose heroína, y en su página de Wikipedia hay una anécdota que cuenta el cantante de una banda que se llama Ministry, que estaban visitando a William Burroughs, y William Burroughs de repente saca unas jeringas de los años 50 y dice: vamos a inyectarnos heroína, o les invito a la heroína, no sé. Entonces empieza a inyectar él heroína, ¿no? Y para todo esto habían traído, el cartero había traído las cartas. Entonces había un montón de cartas, y había una carta que decía la Casa Blanca, ¿no? Entonces el cantante dice: che, esta carta parece importante, ¿no? Y William Burroughs dice: no, todo eso es correo basura, tienen toda la basura. Entonces dice: no, entonces cuando abren la carta, era una carta del presidente Clinton, esto era en 1993, era una carta del presidente Clinton que invitaba a William Burroughs a una lectura de poesía a la Casa Blanca. Entonces dice: no, esto es importante, tenés que ir a la Casa Blanca, y él porque te invita al presidente. Y el pibe se estaba drogando, William Burroughs se estaba drogando con heroína, y dice: ¿Quién es el presidente ahora? No tengo idea. ¿No? Entonces decía, vivía ya en una nube de gases donde ni siquiera sabía cuál era el presidente, ¿no? Quién era el presidente ni era lo que estaba pasando, solamente le importaba drogarse y todas esas cosas. Así que bueno, William Burroughs muere en 1997 como, digamos, como una especie de ícono de la contracultura. Sus trabajos son reconocidos. Y en 1991 habían hecho una película que se llamaba Almuerzo Desnudo, Naked Lunch, que es mitad basada en la novela. La novela era imposible de llevar pues no tiene ni pie ni cabeza. Entonces el director David Cronenberg lo que hizo fue tomar partes de la novela y mezclarlas con partes de la vida de William Burroughs. En esa novela aparece 2 veces la escena en la que él le dispara a la mujer haciendo el truco de Guillermo Tell o de William Tell. Y bueno, vamos a ver un poco la carta, porque es una carta muy interesante. Antes que nada me olvidaba, hay un documental acerca de William Burroughs que está acá en YouTube y que está subtitulado al español, y lo voy a dejar en la descripción del video para que, si les interesa la vida de William Burroughs, conozcan más acerca de él. Y bueno, primero que nada vamos a mirar la tabla de los elementos que hay en su carta. Ustedes saben que hay 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Bueno, miren lo que es esto. William Burroughs tiene 88.89% de aire y tiene 11,11% de agua. Es una carta con 0% de fuego y 0% de tierra. Es decir, una persona que no tiene fuego y que no tiene tierra, que no tiene prácticamente ninguna conexión con la realidad, ¿no? Bueno, esto, digamos, por eso conté la anécdota de que se estaba inyectando heroína con sus admiradores jóvenes y no tenía idea ni quién era el presidente, ¿no? Es decir, vivía en una nube totalmente de gases y una irrealidad, ¿no? El fuego es importante, la falta de fuego es importante también, porque tener poco fuego, el fuego tiene que ver un poco con
la cuestión de la vitalidad en la persona. Sabemos que los ascendentes en fuego dan más vitalidad, ¿no? Pero también nos da, de alguna manera el fuego tiene que ver con la cuestión de lo que sería la intuición, ¿no? La función de la intuición junguiana, que es un poco todo lo que tiene que ver con lo trascendente, ¿no? El fuego tiene que ver con eso, es decir, el agua tiene, si bien el agua es muy intuitiva, la gente que de agua es muy intuitiva, el agua se considera que tiene más que ver con los sentimientos y las relaciones personales, mientras que el fuego tiene que ver un poco con comprender la filosofía del universo. Una persona que no tiene fuego es como una persona que es como si le faltara también una comprensión, es como si no tuviera Sagitario, ¿no? Como que no tiene una comprensión intuitiva del universo y nada, eso puede llegar a ser muy deprimente, ¿no? Para la persona, ¿no? Y también es una persona que es como si que no tiene energía o que no tiene, ¿no? Para llevar a cabo un poco lo que quiere lograr, ¿no? Y esto nos habla, bueno, de estos digamos, porcentajes de elementos, nos habla de una persona que tiene, digamos, que de alguna manera solo sirve para escribir y comunicar, y que, bueno, tiene un poquito de agua que se puede más o menos relacionar un poco con los demás, pero nada más, es una persona que nada más que de letras y es curioso porque estuvimos viendo casos como el de Alejandra Pizarnik, que tenía 0% de aire, pero que aún así ella intenta de alguna manera compensar la falta de aire siendo escritora, ¿no? En este caso, bueno, William Burroughs intentó la cuestión de la magia, ¿no? Quizás para compensar el fuego que le faltaba, ¿no? Él de alguna manera estudió magia, intentaba hacer, ¿no? como rituales mágicos para sacarse encima este mal espíritu que tenía, ¿no? Este espíritu feo que él lo llamaba. Así que bueno, vamos a ver la carta. Y bueno, vean lo que es esta carta. Tenemos un stellium de 5 planetas en casa 12 en Acuario. Entre ellos, bueno, están Júpiter, Urano, Venus, en conjunción con el Sol en Acuario, y después Mercurio en Acuario, casi, bueno, muy cerca del ascendente, ¿no? El ascendente está en los 27 grados de Acuario, Mercurio está en los 24 grados de Acuario. Todos esos planetas están haciendo más que, sí, excepto Júpiter quizás, bueno, Júpiter también puede tomarse, como que están haciendo un trígono a la conjunción que hay entre Saturno y la Luna en pleno bajo cielo, fondo del cielo, en la casa 4, en la cúspide de la casa 4, en Géminis. Y después tenemos 3 planetas más, tenemos a Plutón, que está en los 29 grados de Géminis, que estaba a punto de entrar en Cáncer, ¿no? Cuando Plutón entra a Cáncer se da la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? Que destruye de alguna manera las cosas cancerianas, destruye la tierra, ¿no? Y destruye los linajes, las familias, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión para otro video. Y después tiene Marte en Cáncer, que no está muy bien puesto, y tiene a Neptuno en la cúspide de la casa 6. Pero bueno, vamos a empezar por el ascendente, que es la manera que leo yo las cartas, que se lee las cartas por el horóscopos, que era el ascendente para los griegos. Y el ascendente es Acuario, ¿no? Cuando una persona tiene ascendente Acuario, si leemos lo que ha escrito el gran Eugenio Caruti, el ascendente Acuario nos da una persona que, bueno, tiene que aprender a ser acuariana, y una de las cualidades de Acuario es que es una persona única, ¿no? Ya vimos esto en la carta natal de Charly García, ¿no? Que yo considero, algunos le dan ascendente Capricornio, pero yo creo que es ascendente Acuario, ¿no? Es una persona única, que tiene una vida única, que no puede, digamos, basar su vida en los modelos que tiene a su alrededor, no se parece a sus amigos, no se parece a sus padres, no se parece a sus vecinos, y tiene que encontrar su propio lugar en el mundo, pero es como que no termina nunca de encontrar ese lugar en el mundo, porque Caruti dice es como una especie de patito feo, solo que al final el patito feo encuentra a su gente, y el ascendente Acuario nunca encuentra a su gente, tiene que aprender a relacionarse a partir de él, ser de alguna manera diferente, ¿no? Es decir, tiene que aprender a participar de lo colectivo, pero sin encontrar nunca esa digamos, grupo de pertenencia, que es como si no tuviera, es como que Acuario siempre es el cosmos, es decir, el Acuario es el hijo del cosmos, ¿no?
Entonces es más que tener mi tierra y mi lugar, que eso sería Cáncer, que está digamos que no tiene nada que ver con Acuario, ¿no? Acuario tiene que aprender a decir, bueno, todo el cosmos es mi hogar y toda la humanidad es mi grupo de pertenencia, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Bueno, William Burroughs obviamente fue una persona totalmente acuariana, bueno, con 5 planetas en Acuario, ¿no? Y ascendente Acuario, fue totalmente acuariano. Fue una persona totalmente individualista, muy de hacer la suya y de no pertenecer a ningún grupo. Fíjense que él era gay y no pertenecía, no le gustaba la escena gay, entonces tampoco, digamos, a él le parecía que los gays eran todos unos hipócritas, o que la escena gay, digamos, en los diferentes lugares eran hipócritas. Entonces él siempre actuó de una manera totalmente individualista y siendo un poco el raro siempre, ¿no? Eh, bueno, ¿qué significa la casa 12? Vamos a ver primero si la cuestión de las sectas, si es una carta diurna o nocturna. Esta es una carta diurna porque el Sol está por encima del ascendente, ¿no? Y entonces esto nos dice que el planeta maléfico es Marte, que está en la casa 5 en Cáncer, y el planeta benéfico es Júpiter, que está en la casa 12, ¿no? Con todos los otros planetas. Ahora, ¿qué nos puede decir un planeta que el planeta maléfico esté en la casa 5? Bueno, la casa 5 tiene que ver con la autoexpresión, ¿no? Es probable que Burroughs haya tenido problemas con la autoexpresión. Fíjense que cuando publica su novela le hacen un juicio por obscenidad y toda esa cuestión. Pero también tiene que ver sobre todo con los hijos. Yo creo que en la vida de él, digamos, debe haber sido muy doloroso ver que el hijo tenía los mismos problemas de adicción que él y no, o sea, una cosa es tener ese tipo de problemas y otra cosa es traer un hijo al mundo y ver que el hijo tiene esos problemas de adicción, ¿no? La casa 5, por supuesto, también es el romance, ¿no? Y fíjense que William Burroughs parece haber tenido problemas con el romance, siempre fue una persona muy solitaria, incluso tuvo esta cuestión de que él perseguía a ciertos chicos, ciertos hombres que le gustaban y no era, digamos, correspondido con el amor, y tenía un poco que irse al extranjero y tener como sexo así frío y anónimo con extraños, y en lugares así del extranjero como esta zona internacional de Tánger o en la República de Weimar en Alemania, ¿no? Es decir, como que nunca tener una intimidad real o nunca tener, digamos, incluso sexo satisfactorio, ¿no? Es decir, fue una persona que fue muy solitaria. Ya que estamos por ahí, vamos a corrernos una casa y vamos a la Luna, ¿no? La Luna está en conjunción a Saturno. Recuerden que él decía que venía en la casa 4, ¿no? Recuerden que él decía que venía de una familia muy fría donde no había muestras de afecto, donde era vergonzoso dar muestras de afecto. Bueno, Luna conjunción Saturno, una persona que viene de una familia muy fría en la casa 4, ¿no? La casa que tiene que ver con el padre, la familia, sobre todo con el linaje del padre. Muy fría, muy gente de negocios, ¿no? Que le importan las cosas materiales y que no le, digamos, todo lo que tiene que ver con los sentimientos no les importa. Es una luna en Géminis, obviamente tiene que ver con todo, es decir, la luna en Géminis se siente en su casa en todo lo que tiene que ver con la escritura, la comunicación, es la manera que se siente segura las personas con luna en Géminis, es hablando, pensando, escribiendo y comunicando, ¿no? Pero bueno, esto nos habla de una tremenda frialdad en su crianza y una persona que no puede desarrollar, porque la luna son la empatía y los vínculos con los demás, una persona que no puede desarrollar vínculos. Vimos que él tenía un poquito de agua, ¿no? 11 y pico, 11,11 de agua, pero que no, bueno, evidentemente no pudo desarrollar vínculos, digamos, vínculos de agua con los demás, ¿no? Es como que él tenía vínculos de aire, ¿no? Vengan a mi departamento y vamos a drogarnos todos juntos. Esos eran los vínculos, pero vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de cosas, pero no eran vínculos que tenían que ver con los afectos, ¿no? Evidentemente él no podía manejar los afectos. Entonces supongo que una persona con una luna tan fría, en algún punto le tiene que haber pesado, digamos, toda la cuestión de las adicciones del hijo y él no poder ayudar al hijo y ver que el hijo se estaba matando, ¿no? Y que él era igual que el hijo, ¿no? Ahora, vamos a la casa 12, que es donde
William Burroughs tiene todo este stellium, porque la casa 12, yo esto lo debatí en el video que hablo de la casa 12, tiene un significado muy diferente para los antiguos y para los astrólogos modernos. Los astrólogos modernos casi dicen que es la casa de lo colectivo y de lo ascendente, del inconsciente colectivo y en algunos hasta dicen la casa de la espiritualidad, mientras que para los astrólogos tradicionales era todo lo contrario, era la casa de la prisión, la casa del exilio, la casa del hospital psiquiátrico, la casa, y la llamaban la casa del mal espíritu, ¿no? Esto yo ya lo hablé mucho en la carta de Alejandra Pizarnik y otras cartas. ¿Qué significaba la casa del mal espíritu? Bueno, la casa 6 era la casa de los problemas del cuerpo, ¿no? Es decir, las enfermedades, las cuestiones físicas, y la casa 12 tiene que ver con todos los problemas que los antiguos llamaban del espíritu, que hoy llamaríamos problemas de salud mental, ¿no? La depresión, las adicciones, la fobia, bueno, todo ese tipo de cosas. Y bueno, nuestro amigo William Burroughs tenía mucho de esto, es decir, lo consideraban, bueno, era depresivo, y después empieza a tener todos estos problemas de adicciones que tiene toda la vida, ¿no? Y de alguna manera él vive un poco a partir de la casa 12. Y bueno, también tuvo problemas con la prisión, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la casa 12. Él estuvo preso en México, estuvo preso un par de veces, también en París tuvo estos problemas con que lo acusaron de ser traficante de drogas. Ahora, es extraño ver que el benéfico de su carta, que es Júpiter, está en la casa 12, porque parece que la casa 12 es una casa que a él le trajo nada más que desgracia, es decir, le trajo las adicciones, ¿no? Quiero recordar que él decía que él estaba físicamente poseído por un espíritu que él llamaba el espíritu feo, y fíjense que tiene 5 planetas en la casa 12, que es la casa del mal espíritu, ¿no? Es decir, cómo las personas interpretan bastante literalmente a veces las cartas, ¿no? Es decir, lo que nos habla de una casa 12 muy cargada, a veces, por lo menos en este caso, es toda la cuestión de que la persona se siente como poseída, que surge como una energía que la persona no puede controlar y que lo controla uno, ¿no? Es decir, la casa 12, más allá que sea la espiritualidad, para algunos siempre tiene que ver con fuerzas que el ego no puede controlar y que controlan al ego. Por eso también es la prisión, ¿no? Es decir, cuando uno lo mandan a la prisión, uno quiera o no quiera, tiene que ir a la prisión porque lo mandan, ¿no? Es decir, uno no tiene libertad para hacer lo que quiere, ¿no? Para decidir uno. Siempre se tiene que someter a fuerzas superiores, ¿no? Y que son fuerzas que surgen del inconsciente y de todo eso. Por eso a mí me parece un poco, digamos, cuando algunos astrólogos modernos dicen, no, la casa 12 es una casa linda. No, no es linda, está hablando de fuerzas que uno no puede controlar y que surgen y que son, digamos, bueno, que justamente son como pulsiones que surgen y que uno está indefenso ante ellas, ¿no? Pero decía, ¿cómo podría interpretarse en este caso que el planeta benéfico Júpiter está en la casa 12, cuando en la casa 12 parece que solo le trajo desgracias, ¿no? Bueno, es una casa mala la casa 12, pero Júpiter ahí nos marca que dentro de todo él zafó bastante bien, ¿no? Es decir, pensemos que él era adicto a la heroína, y los adictos a la heroína suelen morirse a los 3 o 4 años en algún callejón, y él vivió hasta los 83 años inyectándose heroína todos los días, ¿no? Es decir, que un adicto a la heroína llegue a los 83 años es muy remarcable, es muy algo para, digamos, que tuvo mucha suerte, ¿no? Por otro lado, fíjense que la casa 12 es la prisión, y él le pegó un tiro en la cabeza a la mujer, y cualquier persona hubiera ido preso 20 años por eso, y él zafó del preso, ¿no? Es decir, si bien estuvo preso unos días, una semana, y también estuvo preso en París y qué sé yo, él zafó de ir a la cárcel todas las veces cuando tuvo problemas que otra persona con una casa 12 mala hubiera, digamos, probablemente terminado mucho más tiempo preso, ¿no? Comparen esta carta con la carta que yo ya hice de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik tiene todos estos problemas de depresión y angustia, y se termina suicidando a los 36 años porque era para ella insoportable lidiar con todos los problemas mentales que tenía, con la depresión y con eso, y ella tenía el maléfico en la casa 12. Y este hombre tiene el benéfico en la casa 12. Si bien tuvo montones de problemas, tenía depresión y tenía
todas estas cuestiones, adicciones que tienen que ver con la casa 12, eh, digamos, vive hasta los 83 años y logra, digamos, tener éxito y ser considerado como, digamos, le publican los libros, ¿no? Fíjense que hay todos estos planetas están en la casa 12, están, y bueno, la cúspide de la casa 12 está en Capricornio, que es un signo regido por Saturno, ¿no? Entonces Saturno está en la cúspide de la casa 4 y esto nos habla de que la razón de sus problemas en la casa 12 tiene que ver con la frialdad de los sentimientos de la casa, de los padres. Es alguien que nunca recibió amor, entonces obviamente cuando las personas nunca reciben amor intentan compensarlo drogándose o escapándose a un mundo de fantasía, ¿no? La casa 12 también es el exilio. Él pasó mucho tiempo, digamos, escondido fuera de los Estados Unidos, incluso muchas veces cuando tenía problemas en la ley, escondido, ¿no? Cuando se fue a México. Y quiero ver que, yo les dije que él detestaba a los Estados Unidos y consideraba como un país fascista, ¿no? Y él tiene Plutón en la casa 4, ¿no? Que esto es algo que vimos en la carta de Alejandra Pizarnik y vimos también en la carta del Che Guevara. Y también acá se da el caso de una persona con Plutón en la casa 4 que viaja por el mundo, pasa muchos años de su vida en el extranjero, en la zona internacional esta de Tánger, bueno, en México, después en París estuvo, después estuvo bueno, viviendo en Londres unos 6 o 7 años. Y esto da mucho, esto parece ser un patrón, ¿no? Que estoy observando, de gente que tiene Plutón en casa 4 y es como que no se puede quedar en su propia casa, ¿no? Porque en mi casa, en mi hogar, en mi tierra está la muerte, es Plutón, está el veneno, está lo que me mata. Entonces me tengo que escapar de ahí, me voy digamos, soy una especie, y fíjese que con tener este estelium en casa 11, perdón, en casa 12 él era una especie de persona que estaba siempre exiliado, ¿no? Siempre lejos de su país y que detestaba su país, ¿no? Digamos que él consideraba que Estados Unidos era un país terrible, etcétera. Bueno, no sé si la cuestión de la homosexualidad se puede ver en las cartas, ¿no? Es decir, esto es algo muy que siempre se debate y no aparece, digamos, en el medio un poco en las cartas. Venus en Acuario suele dar una especie de amor por gente rara y yo hice un video acerca de Venus en Acuario, ¿no? Me gusta todo lo que no es convencional y en parte Acuario está un poco ligado a a la homosexualidad en el sentido de que, bueno, Acuario era el que llevaba el cántaro y está ligada a la figura de Ganímedes, que era el copero de los dioses, era la persona que le servía bebidas a los dioses, que era un amante homosexual de Zeus, ¿no? Y Acuario está un poco como Acuario es el que levanta un poco las barreras para relacionarnos, como dice Caruti, también levanta las barreras de que tiene que ver con la cuestión de los roles sexuales, ¿no? Es decir, que cualquiera pueda relacionarse con cualquiera, ¿no? Pero no necesariamente nos vamos a decir Acuario es el signo de la homosexualidad, Acuario es el signo de las cosas no convencionales. Entonces, si consideramos a la homosexualidad una forma no convencional de relacionarse, podría tener que ver con Acuario. Acá observamos que Marte está en caída y no tiene en Cáncer, ¿no? Y no tiene ningún contacto con ningún planeta, ¿no? Entonces cuando un planeta está, digamos, no tiene contacto con ningún planeta, está aislado, sobre todo un planeta personal, es como que a veces se dice que a la persona le cuesta expresar ese planeta, por los otros planetas la energía circula. Fíjense que acá hay un enorme, digamos, hay dos núcleos de planetas o dos centros en esta carta. Está todo lo que hay en la casa 12 más todo lo que está en el bajo cielo, que son, bueno, todo, la luna y Saturno, y que la energía circula de la casa 12 a la casa 4, de la casa 12 a la casa 4, y dice Marte es como que está ignorado, ¿no? Y Marte obviamente tiene que ver con la masculinidad y la hombría, ¿no? Entonces es posible que una persona que no pueda expresar su Marte o que ni siquiera se da cuenta, un hombre que no le cuesta mucho identificarse con su Marte, busque lo masculino en lo romántico, busque a otros hombres, ¿no? Para que expresar Marte a través de esos hombres. Me olvidé de comentar esto. William Burroughs siempre era de obsesionarse un poco, sobre todo cuando era joven, con otros hombres, ¿no? Y de enamorarse de hombres
que no le llevaban el apunte. En un momento él se corta un pedazo de un dedo, la falange de arriba del dedo meñique de su mano izquierda se la amputa para impresionar a un chico que le gustaba, ¿no? Es decir, esto es algo muy de Casa 12, el autosacrificio, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Podemos ver que Quirón está en la casa 1. Quirón en la casa 1, si bien está en Piscis, que es el signo siguiente, nos da o nos podría dar una persona que, digamos, cuyo dolor es ser ella misma, ¿no? Es decir, o ser él mismo, ¿no? Es decir, digamos, lo que me causa dolor es ser lo que soy, y eso es lo que me trae dolor, porque digamos, los demás no me aceptan como soy, no me quieren como soy. Y bueno, él era una persona bastante retorcida, ¿no? Fijémonos la casa 6, en la cúspide de la casa 6 está Neptuno, ¿no? Y Neptuno, la casa 6, en la antigüedad era considerada la casa de las enfermedades, ¿no? Y si había algún planeta en la casa 6 nos muestra qué clase de enfermedad tiene la persona, bueno, o de problemas de salud. Y bueno, Neptuno es, entre otras cosas, la adicción a los opiáceos, ¿no? También es el alcoholismo. Y bueno, esto nos marca el problema de salud que toda su vida William Burroughs, que fue adicción sobre todo a la heroína, que es una droga terrible, ¿no? La verdad que tuvo suerte de haber vivido hasta los 83 años, porque es muy inusual, ¿no? Y bueno, la casa, al ser la casa 12, haber un stellium tan grande, es como que las otras casas, es decir, los planetas que están ahí son regentes de un montón de casas, ¿no? También fíjense que el medio cielo está en Sagitario, en la casa, perdón, el medio cielo está en Sagitario en los 11 grados de Sagitario, ¿no? Un medio cielo en Sagitario nos da una persona que de alguna manera puede ser una especie de referencia filosófica para los demás, y él de alguna manera lo fue. Él se convierte en una especie de faro para esa generación de rock de fines de los años 70, principios de los años 80, que lo tiene como una especie de prócer, ¿no? A pesar de que su vida probablemente tenía poco para ser imitado, ¿no? Pero bueno, el hecho de que el regente del medio cielo esté en la casa 12 también nos habla bueno, de una persona que, bueno, la casa 12 también puede ser considerada la casa de lo colectivo, ¿no? Y del inconsciente colectivo, de una persona que de alguna manera le muestra a las nuevas generaciones contenidos colectivos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones, es decir, no lo hace tanto por mérito propio, sino por contenidos que surgen del inconsciente de todos, ¿no? En ese sentido él tuvo una vida muy colectiva, así casi su vida individual fue un desastre, y digamos, no tuvo casi relaciones personales, no escribió demasiado tampoco, escribió 6 o 7 u 8 novelas, no es que tuvo una superproducción, porque estuvo la mayor parte del tiempo drogado, y un poco su rol tiene más que ver con haber sido una especie de faro para la contracultura, antes de haber sido una vida bien vivida desde el punto de vista individual, ¿no? Es como que desde el punto de vista individual fue una vida bastante miserable para vivir. El caso de William Burroughs es algo parecido al caso de Alejandra Pizarnik, porque el segundo decanato del medio cielo de Sagitario está regido por la luna, ¿no? Yo hice un video acerca de los decanatos y los regentes de los decanatos, y esto nos da a alguien que de alguna manera puede expresarse en el extranjero, formar familia en el extranjero, o sentirse en su casa en el extranjero, ¿no? Y algo de esto le pasó a William Burroughs, porque él fue bien recibido en el extranjero, le publicaron su novela en el extranjero, en París, ¿no? Almuerzo desnudo, cuando nadie la quería en su propio país, ¿no? Justamente en su propio país tuvo problemas con la censura, y cuando en Francia y en otros países no. Y bueno, él vivió mucho tiempo en la zona internacional de Tanger, bueno, en Londres, en París, y estuvo en Roma también. Entonces es alguien que se sentía cómodo en el extranjero, ¿no? Y bueno, para terminar vamos a ver el eje de los nodos. El eje de los nodos está el nodo norte en casa 1, el nodo sur en casa 7. Esto ya lo vimos en otras cartas. Nodo norte en casa 1 suele significar que la persona tiene que aprender a hacer las cosas sola, es decir, la tendencia es siempre unirse de a dos.
digamos, trabajar en pareja o buscar una pareja o para hacerlas con un socio, lo que sea, para hacer las cosas de a dos. Y eso es algo que la persona tiene que superar y tiene que aprender a hacer las cosas solo. William Burroughs terminó, digamos, haciendo las cosas solo y viviendo solo, fue una persona muy solitaria. Bueno, fíjense que termina literalmente matando a la mujer, ¿no? O a la madre del hijo. Y es posible que esta compulsión que él tenía de buscar pareja cuando era muy joven tenga que ver con este nodo sur en la casa 7, ¿no? De alguna manera se puede interpretar que el nodo sur es lo que uno trae conocido de vidas pasadas, si se cree en las vidas pasadas. Entonces digamos, es como una persona que estuvo mucho tiempo en pareja y que aprendió a mantenerse demasiado segura en la cuestión de estar en pareja, y que ahora en esta vida le dicen, no, tenés que aprender a arreglarte solo. Bueno, es algo que le pasó, él se tuvo que arreglar solo, después no se le conocieron parejas y fue un hombre muy solitario que vivió solo en Nueva York, ¿no? Inclusive digamos, con todas las cuestiones de los problemas del hijo y eso, ¿no? Me olvidaba de decir dos cositas. Se dice que la expresión heavy metal, ¿no? Para ¿no? Denominar el rock pesado como metal pesado, surge creo que de Naked Lunch, de Almuerzo Desnudo de William Burroughs, donde había un personaje que se llamaba The Heavy Metal Kid. También la banda Steely Dan saca su nombre de la novela esta porque había una especie de falo de acero que se llamaba Steely Dan, ¿no? Daniel vendría a ser el de acero. Y bueno, por último vamos a mirar la carta de la dodecatemoria de William Burroughs, que es una técnica que estoy usando ahora que da un poco más de información acerca de lo que podría ser bueno, que agrega información a la carta natal, ¿no? Y acá tenemos, bueno, recuerden que la carta de la dodecatemoria es una carta que no tiene ningún sentido. Fíjense que acá el medio cielo está en la casa 4, que es algo que no podría tener nunca sentido en una carta normal, pero es una carta derivada de la otra carta, ¿no? Yo ya hablé varias veces de cómo se calcula la carta de la dodecatemoria, busquen en mis videos. Acá tenemos ascendente en los 27 grados de Sagitario, lo cual tiene sentido para alguien que viajó tanto y que viajó tanto tiempo en el extranjero, ¿no? El medio cielo está en Aries, en la casa 4, lo cual no tiene sentido, y Saturno está en la casa 10, pero está en lo que sería el bajo cielo, y esto nos habla de vuelta de una persona que con frialdad en la familia, con frialdad en todo lo que tiene que ser los sentimientos, que viene de una familia muy fría, de una línea del padre muy fría, y que además alguien que seguramente tuvo problemas para encontrar su propia casa, su propio hogar, ¿no? Porque Saturno es un maléfico que cuando está en el bajo cielo nos habla de eso, ¿no? Muchas veces de problemas para tener la propia casa, el propio hogar, un lugar que yo llamo mi casa, estoy en mi casa, mi hogar. Eso no aparece, digamos, él nunca lo tuvo en la vida, vivió en hoteles, digamos, alquiló departamentos, pero es como que nunca consideró, él estaba en Nueva York la última parte de su vida, pero quizá no se sintió nunca en su casa, ¿no? Bueno, acá el único planeta que está en la casa 12 es Mercurio. Recuerden que la técnica de la dodecatemoria toma casas por signos, o sea que si el ascendente está en Sagitario, toda la casa 1 es Sagitario, el ascendente está al final de la casa 1, y la casa 2 es el signo anterior, que en este caso es Escorpio. Acá Mercurio está en Escorpio, lo cual es interesante porque él escribe de cosas escorpianas, por más que él fuera tan acuariano, ¿no? Él escribe acerca del sexo, él escribe acerca de la homosexualidad, él escribe acerca de las drogas y de la muerte. Entonces eso son cuestiones que tienen mucho que ver con Escorpio, ¿no? Y fíjense que ahí en la casa 6 tenemos a Plutón y a Neptuno, y también a Urano, ¿no? Tocando, digamos, con Plutón y Neptuno haciendo oposición a Mercurio. Y fíjense que él escribió acerca básicamente de cosas plutonianas, todo lo que tiene que ver con la muerte y la transformación y el encontrarse con los contenidos ocultos, la magia, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y con Neptuno, ¿no? Las drogas, sobre todo las drogas y la heroína. El hecho de que estos tres planetas estén en la casa 6 marca mucho de que él trabajó
La casa 6 tiene que ver con el trabajo rutinario, entre otras cosas, ¿no? Entonces su rutina tenía que ver con la droga, con la muerte, con todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, era algo que estaba presente en su trabajo diario, en su rutina diaria, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Eh, Marte está en Virgo, en la casa 10, y está haciendo oposición. Yo dije que Saturno estaba en la casa 10, Saturno está en la casa 11. Bueno, no cambia nada porque lo que yo estaba definiendo era la cuestión de Saturno, que está en lo que sería el bajo cielo, ¿no? Marte está en la casa 10 en Virgo y está haciendo oposición a Júpiter. Fíjense que él iba a buscar hombres al extranjero, ¿no? Es decir, una conexión entre Júpiter y Marte, ¿no? El Sol en la casa 9 también nos da a alguien que se siente muy a gusto en el extranjero, que brilla en el extranjero. Él escribe su novela más reconocida, sus novelas más reconocidas en la zona internacional de Tánger y en Londres, ¿no? Que nos escribió The Wild Boys y eso. Es decir, es alguien que brilla o de alguna manera se expresa solarmente desde el extranjero. De vuelta, el Sol está haciendo una cuadratura a Neptuno, ¿no? Esto nos está hablando de sus adicciones y toda la cuestión neptuniana que es tan fuerte en él. La Luna está en Leo, fíjense que la Luna está en Leo, lo cual habla un poco de ese estatus que después él tuvo, un poco de estrella o por lo menos para la generación de jóvenes que lo siguió, ¿no? Que lo adoraba como si fuera una estrella. Y además, toda esta cuestión de que él después se sube al escenario a leer sus poemas y sus prosas, sus escritos, ¿no? Ante un público, ¿no? Esto lo puede dar perfectamente la Luna en Leo. Y bueno, el medio cielo en Aries nos puede dar, si bien está ridicularmente en la casa 4, nos puede dar a alguien que es considerado un poco como un pionero, ¿no? Como alguien que abrió caminos, y él abrió caminos para lo que tiene que ver los movimientos de liberación gay, para el comprender un poco todo lo que tiene que ver con las drogas, ¿no? Esta cosa nueva de la contracultura que después se hace popular en los años 60 con los hippies, ¿no? Él fue una especie de, si se quiere, de pionero en lo su profesión tuvo mucho que ver con ser pionero y con ser el primero que hablara de ciertas cosas y de ciertas ideas, ¿no? Y hay algo curioso acá, que es que Venus está en Cáncer, ¿no? Haciendo trígono a Mercurio, ¿no? Y esto es curioso porque Venus en Cáncer, él no parece haber tenido una personalidad que de Venus en Cáncer. Fue una persona muy fría, ¿no? Que mató incluso a su propia mujer, ¿no? Pero sí quizás explica la cuestión de por qué él quiso tener un hijo siendo gay, ¿no? Es decir, porque no tenía ninguna necesidad de tener un hijo y en un momento tiene esta relación extraña. Él siempre había buscado hombres, tiene una relación con una mujer, una mujer que no estaba muy bien de la cabeza como él, pero mujer al fin, con la cual concibe un hijo, ¿no? Y quizás este Venus de Dodecatemoria en Cáncer explique eso, como que en el fondo él le gustaban los niños y la familia, y tenía en algún lado una fantasía de formar una familia, ¿no? Cosa que también esto explicaría ese Marte en la casa 5, es decir, el maléfico en la casa 5, en la carta natal, ¿no? Que explicaría de alguna manera cómo los problemas que sufrió el hijo de salud, de adicciones, y eso lo hicieron sufrir porque marcan que nunca ese sueño de alguna manera inconsciente de él nunca fue posible, ¿no? Es decir, él trajo un hijo con muchos problemas al mundo, mató a la madre del hijo, ¿no? Vaya familia feliz. Así que bueno, amigos, ya llegamos a la hora y creo que ya hablé demasiado de William Burroughs. Como ya les dije, les voy a dejar un link acerca de un documental muy interesante que hay acerca de William Burroughs, por si a alguno le interesa su vida y su obra. Y bueno, y fíjense, si ven el documental, fíjense cómo la carta natal de él, digamos, empieza a hacerse más clara, porque yo no hubo un montón de detalles de la vida de él que digamos, no conté y que se entienden mejor si uno ve el documental. Pero bueno, vamos a terminar acá y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que se suscriban a mi canal y que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.